Bienvenida a la Casa de Padres de Perú. Le damos la bienvenida a esta noche que va a ser una noche de una palabra súper poderosa. Que mi hermana Mercedes, el Señor la usa grandemente para dar buenos devocionales. Le damos la bienvenida también a todas esas personas que se conectan por nuestro canal de YouTube. En el momento que vean este video, pues también se gocen de esta palabra y la tomen para sí, ¿verdad? Primeramente vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por permitirnos estar esta noche otra vez aquí, buscando de su presencia, buscando cada día más de Él, de que Él sea cada día en nosotros y que haga Él en nosotros su propósito, ¿verdad? Entonces vamos a orar primero para darle la bienvenida a este servicio de hoy, que es servicio de mujeres. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre amado. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que día a día nos llena, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre amado. Gracias porque nos traes con lazos de amor a tu presencia, Señor. Bendito seas en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que esta palabra de hoy, Señor, sea una palabra que permita que podamos caminar en obediencia hacia ti, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre, que hoy, como todos los días, nos darás a conocer más de ti, Señor. También queremos ofrecerte, y Señor, esta es la adoración de hoy, Padre, para que sea de tu agrado, Señor, y que cada día, Señor, coloques en nuestros corazones tu propósito, Señor. Que seas tú fortaleciendo nuestras debilidades y que cada día nos lleves de tu mano, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Buenas hermanas. Para hacer la adoración de hoy vamos a leer el Salmo 139, ...23 y 24. 139, 23 y 24. 139. Vamos a leer la palabra bajo la autoridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seas tu Espíritu Santo en todo momento, usándome como tu instrumento. Dice la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Señor, examinando nuestros corazones, Padre amado, y quitando todo lo que no sea de ti, Señor, y que nos lleves a un camino eterno, un camino contigo, Señor, siempre tomado de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este salmo, David, ¿verdad?, clamaba al Señor, porque ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros estamos haciendo bien lo que estamos haciendo, o sea, porque venimos a escuchar la palabra, ¿sabe? Escuchamos de Él, pero hacemos las cosas bien para Él. Entonces a veces la falta de sinceridad con Dios nos aleja de Él. ¿Por qué? Porque creemos que engañamos a Dios y no hacemos las cosas como Él nos las pide, y seguimos haciendo las cosas como escondida, creyendo aparentar algo que no somos. Y ahí es donde David le clamaba a Jehová que examinara su corazón, ¿verdad? Si había perversidad en su corazón, ¿verdad?, para que pudiera corregir su camino y lo llevara al camino eterno. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor, que escudriñe nuestro corazón, que vea, que examine qué es lo que no estamos haciendo bien para glorificarlo a Él. ¿Para qué? Para estar en el camino correcto. Porque a veces esas cosas que no vemos, que son tan bien allá adentro, que no examinamos nosotros, porque aunque Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón, a veces nosotros nos queremos hacerla como la vista gorda, de que, yo siento un poquito de rabia por algo, pero lo dejo ahí, y lo vas dejando ahí. Dios sí sabe que está ahí, pero tú
hasta que uno no reconozca lo que uno está haciendo mal, cómo Dios va a corregir lo que nosotros no queremos reconocer. Entonces tenemos que empezar a ver qué es aquello que nos aparta de Dios, porque esas cosas, esas mentiras, esas pequeñas cosas a veces nos apartan de la presencia del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón, examínalo, a ver si lo que yo estoy haciendo está bien, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y resulta que no. Entonces debemos empezar en ese momento de oración, así como lo hizo David, porque David confiaba tanto en Dios que él decía: examina mi corazón, porque él sabía lo que él tenía en su corazón. Pero si él quería creer más en el Señor, que él buscara en su corazón saber qué era lo que no estaba bien y que lo apartaba de él, porque eso no aparta del Señor, nos aparta, hace como una barrera, porque cuando dejamos esas cositas ahí, ese pequeño rencor, esa mentirita, eso que no hacemos bien para el Señor, lo vamos dejando en nuestro corazón, y cuando lo vamos a ver tenemos una barrera. ¿Por qué? Porque eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere de nosotros que tengamos un corazón limpio, puro para Él, que nada nos aparte de la presencia de Dios, nada, ni esa pequeña mentira, ni esa fallita. Por eso que cuando yo digo que venir y seguir a Cristo no es cuestión de: yo soy cristiana y ya. Seguir a Cristo es seguir, imitarlo a Él. Él venció al mundo. ¿Por qué nosotros no? Si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque eso es lo que decimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que decimos: no, yo soy cristiano porque yo recibí a Jesús en mi corazón. Pero ¿ustedes creen que Jesús haría lo que nosotros hacemos? Si nosotros de verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón, no le falláramos en ningún momento. Entonces tenemos que empezar a escudriñar ese corazón, a ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para no perder esa comunión con el Padre. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que seas tu Espíritu Santo, Padre amado, escudriñando ese corazón, Padre, Señor, sacar todo lo que no te glorifique a ti, Señor. Todo lo que no sea de ti, Señor, saca de nuestro corazón, Padre amado. Porque queremos entregarte un corazón puro, libre de arruga y mancha, para que seas tú, tu Espíritu Santo, el que mora en nuestro corazón, Padre amado, para poder dar fruto, Padre, Señor, porque así tú te lo mereces, Padre, porque tú eres digno de todo eso, Señor. Por eso hoy te entregamos esta adoración, Señor, para decirte una vez más que queremos seguirte, Señor, que queremos cumplir contigo, que queremos, Señor, cada día ser más como tú, y que nosotros muramos, que esta carne muere, que tu Espíritu sea lo que prevalezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a decir al Señor que saque de nuestro corazón todo lo que no le gusta. Levanten sus manos y díganselo con amor, porque es lo que quiere de nosotros el amor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo cesar
No puedo seguir sin tu presencia, no puedo seguir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. Hoy nada nos separe del Señor. Nada lo que se interponga entre el Señor y nosotros podrá permitir que nosotros lo sigamos con un corazón cada día más agradecido. Señor, eres tú aquí cada día con nosotros, Padre amado. Toma el control tú de este servicio, Señor. Toma el control tú de esta adoración, Señor. A ti te entregamos nuestro corazón, Padre amado, para que seas tú siempre en nosotros, Señor. Oh Santo eres tú, Padre. Queremos seguirte, queremos entregarte este corazón limpio, Señor. Sí, Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo estás para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo estás para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti.
permita, Señor, que nos apartemos de ti. No permita que nuestras debilidades nos aparten de ti, Señor. Sigamos, Señor, aquí viviéndote, que te muevas en este lugar, que desciendas sobre cada uno de nosotros. Haz llover sobre este lugar, esperamos todo de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti, ven que necesito que refresques en mi interior. Haz llover, Señor, en este lugar. Santo Espíritu Santo, entre nosotros. Quiero más de ti, haz reposar mi boca más en mí. Tu presencia refrescando mi interior. Ven y tócame y abrázame y envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi boca más en ti. Tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Venimos con este corazón dispuesto, Señor, a que esta palabra de hoy, Padre amado, sea de beneficio para cada uno de nosotros, Señor, y que empiece a calar en nuestro corazón, que entre en nuestro corazón y podamos tener
caminar para tu presencia, Señor, para no apartarnos nunca de ti, Señor, de tus caminos, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, tú venciste al mundo en esa cruz. Hoy te pedimos que nuestras debilidades también sean para vencer al mundo y cada día estar más en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, fortalécenos en nuestras debilidades, que sea con tu gracia y con tu misericordia, que cada día seamos fortalecidos para no fallarte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, querida hermana Mercedes, venga a gozarse. Bueno, buenas noches, bienvenidos al servicio del día de hoy. Espero que el Señor apoye a su corazón, principalmente que nosotros venimos a buscar palabra viva de parte del Señor, para ir poco a poco limando esas asperezas o esas cosas que nosotros a veces tenemos, que a veces no nos damos cuenta, o en tal caso no las queremos dejar a un lado. Me llama mucho la atención la primera canción que colocamos, porque es eso, esa canción cuando la escuchaba como una oración, porque es un clamor que haces a Cristo de que quiere que arranque de ti lo que no es de Él. A nosotros nos cuesta mucho desprendernos de las cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no son tan malas. Y la palabra dice que no todo lo que es lícito te conviene o te edifica. Entonces yo al principio decía, es difícil, porque de repente yo lo podemos poner un ejemplo básico, que tú vas a una fiesta, de repente tú no estás haciendo nada malo, no estás tomando, estás solamente sentada compartiendo, pero dentro de ese ambiente se mueve el pecado, y Dios aborrece el pecado. Entonces si nosotros queremos que Dios quite aquello que no es de Él, que sea que nosotros queremos seguirle en todo momento, hay cosas que nosotros tenemos que dejar a un lado, aunque nos cueste, sí nos cuesta. De repente usted dirá, bueno, es muy fácil decir, no, es que para mí también es difícil. Hay cosas que yo sigo haciendo que de repente no me convienen, no me edifican, pero es un proceso por el cual Dios me está pasando para yo poco a poco ir dejando eso a un lado. Y ese debe ser nuestro sentir siempre. Clamarle a Dios que Él mismo te vaya quitando eso que no te conviene. O que si hay cosas que nosotros no sabemos qué hacemos, pues que sea Él manifestándose a través del Espíritu Santo para ir mejorando para Él y por Él. Recordemos que todo lo que hacemos nosotros tiene que ser por Él y para su reino y para glorificarlo en todo momento. No por nosotros ni para nuestros propios deseos. Entonces, bueno, arrancando de acá de lo que es la reflexión de la adoración que tenemos el día de hoy, vamos a ubicarnos en Apocalipsis, capítulo 2, del verso 20 al 23. Apocalipsis, capítulo 2, del 20 al 23. ¿Listo? ¿Ya todos también? Amén. Es la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Señor, te damos las gracias por esta palabra, que seas tú a través del Espíritu
manifestándote, transformando nuestro corazón principalmente y hablándonos tú para que poco a poco podamos ir dejando a un lado aquello de lo que no te pertenece, lo que no es de ti, lo que no proviene de ti, tener la capacidad de seguirte en todo momento. Amén, amén y amén. Bueno, en este caso, dentro de lo que es el Apocalipsis, se habla sobre un espíritu de fornicación e idolatría. En este caso, él nombra a una tal Jezabel. Dentro de lo que es el Apocalipsis, él se refiere a un espíritu, obviamente diabólico, que es Satanás, que te lleva mucho a lo que es la idolatría y la fornicación. Pero esta Jezabel sí aparece, o sea, de carne y hueso. La Jezabel de carne y hueso sí existió en el Antiguo Testamento. Solamente que aquí en el Apocalipsis te lo recomienda o te lo habla desde un espíritu que anda buscando cómo influir en ti actualmente o cómo busca llevarnos a lo que es el pecado. Pero si nosotros leemos desde lo que es el Antiguo Testamento, pues nosotros en Reyes, en Primera de Reyes, vamos a conseguir prácticamente las obras, o en este caso, quién era Satanás y Jezabel. Entonces, acá tenemos que quién es Jezabel. El nombre de origen hebreo que significa juramento de Dios. Jezabel es una de las mujeres más malvadas de la Escritura, hija de Baal, rey de los sidonios. Llegó al trono asesinando a sus hermanos. Entonces, primeramente, te lo refleja como una mujer malvada, ¿verdad? Y en este caso, que ella, como a costa de lo que sea, pues ella buscaba llegar al poder, porque ese era su principal objetivo, tener poder sobre las personas. Luego dice en Reyes que ella es la esposa de Acab. Acab en ese momento era el rey de Israel en ese momento, en esa temporada, era el rey. Y decía que se dejaba muchísimo manipular por Jezabel. Es decir, yo pongo un ejemplo sencillo. De repente la ficha que usted ve principalmente es el rey, pero detrás de él había una sombra que lo manipulaba, que lo controlaba y lo llevó hasta el punto de formar lo que son altares a un rey Baal. Ellos adoraban, en este caso, a un rey que no era Jehová. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede acá? Que eso lo podemos ver nosotros principalmente en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos pensamiento, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos familia, tenemos personas a nuestro alrededor, pero a veces nosotros hacemos cosas que no provienen de Dios, que tampoco de repente provienen de nosotros mismos, sino que el enemigo está buscando de una cierta manera pues llevarte a hacer cosas que no son de Dios. Entonces, en este caso, el espíritu, usted sabe que en ese momento sí existía, o sea, una persona, es como si fuera su esposo, su hijo, alguien que si usted está viendo con el que usted comparte, en este caso era la esposa de acá, y en este caso pues ella lo manipulaba como quería. Entonces luego continúa aquí diciendo, dice, esta Jezabel también mató a muchos profetas de Jehová. O sea, no les voy a leer exactamente como aparece la palabra porque es bastante extenso. Si usted tiene la oportunidad de buscar en Primera de Reyes y leerse todos los títulos, los capítulos de lo que habla de Jezabel, para que usted vea la coherencia de todo lo que sucedió y aconteció cuando ella existía en ese entonces. Pero yo le voy a resaltar lo más básico en cuanto a lo que era su personalidad o las características que ella tenía en cuanto a lo que era ella como tal. Luego dice que ella trató de mató a profetas de Jehová. En ese entonces existía lo que era los profetas, que en ese tiempo estaba lo que era el profeta Elías. El profeta Elías era una persona que era totalmente utilizada por Dios, ¿verdad? Y él prácticamente cuando hablaba la palabra viva de Jehová. Entonces ellos eran un grupo de profetas que eran de Jehová, el cual, como ella quería que reinara, era sus profetas de Baal, porque ella adoraba a otro Dios. Entonces ella mató a muchos profetas. Mas
Sin embargo, quedaron algunos, y entre ellos quedó lo que fue Elías. Luego dice, quiso dar muerte a Elías. Ese es un acontecimiento bastante importante, que me gustaría que de verdad lo buscaran, que habla sobre que en este caso Elías mató a todos los profetas de Baal. Les voy a comentar más o menos cómo fue el acontecimiento. En este caso es prácticamente como un reto que le hizo también a los profetas de Baal para demostrarle que el Dios verdadero era Jehová y que su Dios no era un Dios real, eso era mentira. Entonces él le dijo a los profetas de Baal que colocaran un ternero para que eso se lo prendiera en fuego. Su Dios en ese caso era Baal, y él luego iba a hacer también lo mismo, y él iba a invocar al Dios de Jehová. Y entonces todos ellos aceptaron, perfecto. Pero los profetas de Baal, ellos lo que hacían era cortarse, porque lo de ellos era sacrificio humano. Se cortaban la lengua, se cortaban el brazo, o sea, eso chorreaban sangre supuestamente, porque eso era la manera de ellos invocar a su Dios de Baal. Se dice que ellos hicieron eso, eso prácticamente se desangraban, y Elías se burlaba de ellos. Y le decían, bueno, pero griten más fuerte, de repente es que no los escuchan, de repente es que está ocupado, de repente es que quiere que se corten más cortes y más griten más. Él se burlaba porque él sabía que eso era mentira. Sabía que Dios, Jehová, era el poderoso. Ellos no automáticamente, él tenía la certeza que eso era mentira. Pero ellos lo retó porque quería demostrar que su Dios era el real, era el verdadero. Luego, en vista de que bueno, no pasó nada porque no iba a suceder nada, él hace e invoca al Dios de Jehová, y el Dios de Jehová prende en fuego en ese momento lo que es el becerro, y decían que había como, eso era un charco de agua, porque eso le mandó hasta echar, Elías le mandó hasta echar agua a lo que era esa ofrenda para Dios, y dice que con todo y eso el fuego prendió. Entonces, ¿qué dice? Que bueno, con el poder de Dios, con ese mismo fuego le cortó la cabeza a todos los profetas de Baal. Entonces, cuando en este caso Jezabel se entera de lo que había hecho Elías, le dijo que lo iba a matar, que así fuera lo último que hiciera, pero lo iba a matar. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Que él la desenmascaró delante de todos. Le dijo en pocas palabras que no es mentira lo que tú estás pensando. Es decir, ella es de parte del demonio, del diablo, o sea, ella es parte del enemigo, o sea, jamás va a prevalecer el infierno, siempre va a prevalecer la presencia de Dios. Entonces, estas son algunas características de esta mujer. Si usted se pone a ver, este personaje es bastante, o sea, es una persona bastante malvada, que lo único que prevalecía de ella era hacer daño, manipular, hacer lo que ella quería. Se dice también que ella murió comida por perros, que solamente quedaron sus manos y sus pies y el esqueleto solamente, porque eso lo había dicho Elías mucho antes, y luego en la palabra se confirma la muerte de Jezabel, que fue de esa manera. Entonces aquí dice la palabra, se lo voy a leer, y dice: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir que es Jezabel. Es decir, ella era nadie, y en eso iba a quedar. Y eso sucedió. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Porque les comento en líneas generales los acontecimientos con este personaje, porque vamos a ver algunas características de Jezabel, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis te indica que hay un espíritu de Jezabel que está rondando en la iglesia, en las familias, en tu vida de trabajo, en tu vida personal, y nos hace nosotros de repente caer, o hasta podemos nosotros tener algunas características de Jezabel que no sabemos identificar. Por lo menos en mi caso, yo mucho antes de congregarme acá en la iglesia, yo iba a una iglesia católica, pero es muy diferente. Realmente es muy diferente la manera de adorar a Cristo y buscar de Dios. Y yo que estuve muchísimo tiempo en la iglesia católica, no me arrepiento, porque gracias a eso pues
siempre tuve ese deseo de buscar de Cristo, pero no es igual. O sea, tú no tienes esa conexión real con Dios. Cosa que nosotros acá es lo primero que nosotros nos enfocamos en la oración, en la intimidad con Cristo. Entonces yo antes de congregarme, yo era muy manipuladora, era una persona celosa, era una persona controladora, era tóxica, como dicen actualmente, una persona tóxica, si quieren me preguntan a mí. Hasta le revisaba el teléfono, le botaba contactos, en fin, una locura. Y en un momento determinado, yo me recuerdo que la hermana vino habló sobre el espíritu de Isabel. Y yo en ese momento me identifiqué con ese espíritu. ¿Por qué? Porque yo decía, es verdad, yo soy demasiado manipuladora. Y son, como decimos, son patrones generacionales que nosotros traemos de nuestros padres, de nuestros familiares. Mi mamá es una persona también muy controladora. Y ella era de que decía que nosotras las mujeres teníamos un sexto sentido desarrollado. Y yo me crié con esa mentalidad de que nosotros tenemos un sexto sentido maravilloso, o sea, los superpoderes. Que uno podía, como quien dice, uno podía decir quién era esa persona, cómo era, o sea, algo de ese punto de vista. Mi mamá te decía todo como iba a pasar según ella, todo como iba a pasar, y cómo va a pasar así, esto te va a llevar a esto, o sea, una cosa impresionante. Y yo arrastré esa característica. Mi mamá, gracias a Dios, pues, poco a poco ha ido cambiando, y yo, bueno, cada vez que hablo con ella, trato de también irle inculcando que bueno, eso no es así, cosas de esa manera, pero ya yo he cambiado muchísimos aspectos que yo venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, ya no ando pendiente de celos, ya no ando pendiente de controlar que las cosas se hagan a mi manera. Poco a poco he ido mejorando eso en mí, pero el primer paso para yo poder identificar que yo tenía, en cierta manera, algo de ese espíritu maligno, era reconocerlo. El primer paso es reconocer. ¿Sí? El primer paso es reconocer que nosotros poseemos algo para trabajar en ello y poder cambiarlo y que sea Dios que pueda transformar eso en una virtud que de verdad sea de parte de Dios. Pero si nosotros no lo reconocemos, no nos hacemos una reflexión, no nos escaneamos nosotros mismos para ver cómo realmente estamos correspondiendo a Cristo, nunca nos vamos a dar cuenta de esas cosas. Entonces yo quiero extraer algunas características de ese espíritu de Jezabel. En este caso, pues ya muy personalmente, no es que yo voy a hacer una tarea que un examen, no, nada de eso, es para que ustedes mismos puedan ir viendo si tienen algo o no de esta personaje. Dice, te involucra en lo que es la fornicación, idolatría, seducción, manipular, controlar, impone creencias y busca intimidad. Esas son las primeras características de este personaje. En este caso, yo una vez me identifiqué, manipular, controlo, era lo que más se acercaba a mí. Y obviamente a veces nosotros creemos en la idolatría. Idolatría no solamente tener una imagen, hay muchas maneras de idolatrar. Un hijo, un familiar o alguien que es muy importante para ti. A veces nosotros decimos, por lo menos eso también lo decía en mi casa, o sea, yo les hago con la educación que yo vengo arrastrando de hace tiempo. A veces decía en mi casa, no, primero son mis hijos, luego mis padres. Otros decían, bueno, primero mis padres, luego mis hijos, luego mi esposo. Y en base a lo que es la palabra de Dios, principalmente es Cristo, principalmente es Dios en tu vida. O sea, no puede haber otra persona primero que no sea Dios. Y eso lo decía en mi educación. Luego, en el momento que tú decides rehacer tu vida con una persona, se vuelve una sola carne. Es decir, que luego de Dios viene tu esposo. Y luego que vienen tus hijos, los padres, los familiares. Y a nosotros nos cuesta verlo desde ese punto de vista. Sobre todo cuando tenemos que poner de segundo lugar otras cosas que es nuestra padre. Por lo menos para los que no tenemos hijos, que tenemos hijos, uno dice, no, primero son mis hijos, que mi esposo que ya no resuelve. Pero no es así. Dios te está diciendo aquí cómo debe ser tu actuar y tu pensar. Simplemente que a nosotros nos cuesta soltar, nos cuesta dejar, nos cuesta sacrificar, o nos cuesta entender que si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que cumplir mandamientos, tienes que cumplir
en obediencia, tienes que cumplir en voluntad, tienes que cumplir en amor. Pero hasta que nosotros no pongamos a Dios en primer lugar y dejemos que sea Él el que se manifieste en nuestra vida, pues nosotros jamás vamos a cambiar ese pensamiento que de repente o arrastramos o lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pensamientos y opiniones personales. Y también eso influye mucho, porque a veces nuestras decisiones, muchas veces las tomamos desde nuestro deseo o nuestro parecer. Pero Cristo dice que tú tienes que primero involucrarlo a Él antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y eso no lo hacemos nosotros tampoco. A veces nos cuesta mucho dejar que sea Dios el que se manifieste o que sea Dios el que tome la decisión por nosotros. Luego dice, odia a los varones, líderes o mujeres de Dios, busca su destrucción. Esa es otra característica de este espíritu. Es decir, busca, primeramente odia a las personas, en este caso por lo menos en la iglesia, una persona que sea llamada para lo que es ser pastor o que tiene algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia y busca como que eso le molesta. Entonces, ¿qué busca? Opacarla, busca sacarla, o sea, busca que hasta se vaya de la iglesia. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que ver si hay personas que se actúan de esa manera o si yo de una cierta manera también actúo. Pues es, por ejemplo, cuando yo veo a un hermano que, por lo menos el pastor es José, que yo diría, no, el pastor José no puede ser pastor, porque él nunca ni siquiera dice una palabra. O sea, esa cuestión de que no puede, pero si Dios permitió, tiene esos nosotros para decir que no dejó de ser, que no tiene llamado. Dios es el que hace el llamamiento a cada uno de nosotros y Dios sabe nuestros pecados, nuestras debilidades y las cosas que nosotros tenemos que mejorar más. Sin embargo, como Él quiere lo mejor para nosotros, Él nos va a hacer parte de algún servicio, de algún ministerio, de algo. O sea, nosotros estamos llamados para algo grande. Indistintamente de la vida que usted tenía antes, pero en el momento que usted le entrega su vida a Cristo y reconoce que es su único Salvador, usted le está entregando su vida a Dios. Y si usted le está entregando su vida a Dios, usted está dispuesto a que sea Dios que lo transforme para que lo pueda colocar en la obra que tiene para usted, o en el ministerio que tenga por usted, o lo que usted tiene preparado para su vida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver. Luego dice, otra característica, busca testigos falsos, engaña, miente, mata, hace contienda, genera división, impone su justicia y sus propios intereses sin importar las consecuencias. Entonces, lo que busca principalmente es mentir. Busca personas que apoyen de repente la idea que quiere transmitir a otras personas, como que busca testigos para que en este caso se haga lo que esa persona quiera. Hay un verso en la Biblia que habla sobre que en este caso el rey quería como que una viña de otra persona. No me recuerdo bien el nombre. Me parece una confusión. O sea, el rey acá quería la viña de Nabal. Sí. Nabal, creo que se llama. Y ella prácticamente invocó a los ancianos y buscó testigos falsos. Y a esa persona la mataron y pudo darle esa viña a su esposo Nabot. ¿En cuál aparece? En 1 Reyes 21. Es cortico. Creo que lo último que dice, cuando invocó a los testigos. Dice, había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada?
Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por el mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato el viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. ¿Qué hizo Jezabel? Engañar y mañana. Y mataron a una persona inocente, porque él en ese momento no había hecho absolutamente nada, pero ¿qué hizo? Un testigo falso para que en este caso apoyaran su ideología, en este caso su pensamiento. Y algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención es que el rey era Acab, pero quien tomaba las decisiones era Jezabel. Entonces es donde tú dices, como una persona que no tiene la autoridad para hacer esas cosas, para decidir, para tomar decisiones, para invocar a ancianos, ella se creía: yo soy la dueña de aquí de todo. Y hay personas que son así, que no respetan ni siquiera la autoridad, no se dejan guiar por esas personas, sino que creen en su propia creencia, creen en lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, y como que dicen: bueno, esa persona no sabe absolutamente nada. Y esas son también actitudes de este personaje de Jezabel. Luego dice: identifica o busca la debilidad de una persona o grupo para dominar. Llámese iglesia o llámese familia. Siempre en la iglesia o siempre en tu familia hay una persona que es más débil que la otra. Normalmente, en un matrimonio, por lo menos se revela más nosotros como mujeres. Nosotras siempre buscamos tomar el control de todo o tomar el control de la situación, cosa que no debería ser así, pero en su mayoría es así. Entonces el esposo, que es el más débil, por ahí se va metiendo ese espíritu y nosotros vamos adquiriendo actitudes y acciones de esta Jezabel, y lo que hacemos es destruir nuestro propio matrimonio. Dentro de la iglesia hay personas que, muchas personas que a veces no se congregan mucho o no están del todo involucradas en la iglesia, y personas que tienen esas características, pues habla mal del pastor, habla mal de que no se hace bien o que empieza muy tarde, o sea, empiezan a buscar cualquier cosa, cualquier detalle. ¿Y qué hace la persona que de repente no está muy cerca de lo que es de congregarse, de mirar los domingos, de ser parte de la obra de Dios? Deja de venir, se desanima. Entonces esas son cosas que también nosotros tenemos que observar. Luego dice: le gusta reunirse de manera secreta o discreta con personas para dar a conocer sus propias creencias o opiniones. A veces nosotros delante de las autoridades no vamos a decir nada, pero buscamos, esa persona de él lo buscamos comentar nuestras opiniones. Bueno, a mí no me parece esto, pero no crees tú que es así. Y eso se llama chisme, y eso se ve mucho en las iglesias. Que de repente yo no lo digo por popular, pero me acerco a alguna hermana, me acerco a alguna persona y aprovecho para expresar. Y de repente, si tú tenías un pensamiento parecido, ahí se arma el chisme del acto. Entonces terminamos cayendo en este tipo de acción. Luego dice: le gusta liderar, imponer sus ideas. Si no le permiten, se molesta y se hace la víctima, manifestando que no la toman en cuenta.
Entonces, es decir, yo quiero hacer las cosas de esta manera y cuando le dicen no, todavía no, o no se puede hacer de esa manera, se va a hacer de esta manera, entonces la persona que hace, ay no, no me toman en cuenta, mis opiniones no sirven de nada. Entonces, esa es otra característica del personaje de esa, ¿ves? Que tenemos que entender que no es la persona, es el espíritu que está operando y está manipulando a la persona. Nosotros tenemos que entender que no es contra la persona que tenemos que ir. Sí debemos identificarla, si nosotros poseemos algún tipo de esa característica o alguna persona puede tener eso. Pero no quiere decir que yo la voy a agarrar de enemigo o le voy a dejar de hablar. No, al contrario, nosotros tenemos que orar por esa persona. Nosotros tenemos que buscar la manera de que esa persona se dé cuenta de eso que está haciendo, que no es de Dios. Pero no podemos caer en una cuestión de que no le voy a hablar, no me voy a acercar a ella, como que estuviese lepra o cualquier tipo de enfermedad, porque tampoco es la idea. Para eso somos una iglesia, somos hermanos, somos familia para ayudarnos a ser mejor. Luego dice, manifiesta tener revelación de parte de Dios que no tiene mucha coherencia y sustentadas con la palabra de Dios. Existen los falsos profetas que dicen tener sueño y no es coherente con la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos algún tipo de sueño, nosotros tenemos que orarle al Señor para ver si proviene o no proviene de Él. Nosotros no podemos considerar de una vez que es de Dios. Tenemos que pedir revelación al Padre para que sea Él de alguna manera manifestándose en nosotros y dándonos a conocer que sí es real lo que nosotros percibimos en el sueño, lo que vimos en el sueño. Yo por lo menos soy muy mala para los sueños. Yo sueño algo, se me olvida. Nada me acuerdo a las personas que estaban presentes, pero cuál era el acontecimiento, el enlace de eso. Para los sueños yo soy. Si es muy algo, peor todavía. Ni me acuerdo de nada. Tiene que ser cortito para más o menos recordar. Pero normalmente yo presiento, son las cosas así, o sea, yo no sueño, sino que yo siento las cosas así despierto. En estos días comenté a Paola que yo sentía, donde yo me mudé, había una cuestión de que había como si había una persona caminando por el techo. Yo pensaba, al principio pensé que era ratón, después pensé que era gato. O sea, una cuestión horrible. Y después yo sentía que estaba encima de mí. Y yo decía, parecía que me fuera a caer encima. Y yo me acuerdo que yo movía a Pedro y yo, Pedro, no escucho. O sea, yo estaba asustada y yo me iba para prender todas las luces de qué era lo que estaba pasando. Porque ya yo sentía que lo que estaba caminando ella estaba en mi lado de la cama. Y yo sentía que me iba a caer encima. Y entonces cuando yo muevo a Pedro, le digo, porque yo soy muy miedoso. Yo despierto a la persona que está conmigo. Y yo lo muevo y le digo, Pedro, ¿me está escuchando? Y Pedro, bueno, como traigo otros 5 días de sueño profundo, y se lo puedo decir, asegurar. Después de yo despertar, Pedro no se escuchó más. Y yo, ay, Dios mío, y después yo asustada, y yo me moví a poner ahora y me paré, empecé a leer la palabra, Señor, Dios mío, ¿qué será eso? Son cosas que de repente tú sientes. Y yo le comenté a Pablo, y Pablo me dijo, si tienes que orar en tu casa, y en casa, yo desde que me fui a ese sitio no lo he hecho. Bueno, por cierto, me voy a ir a la iglesia. Y lo traigo. Bueno, y yo no lo he hecho. Y desde ese día no he escuchado más nada encima de hecho. Pero era constante, ¿no? Fue una sola vez. Esta vez no. Pero es una cosa que yo decía, es que no parece engaño, porque tú sabes que uno por más que se escucha el gato, escucha o pelean, algo. Después, otros días sí escucho que los perros lloran mucho. Eso es todos los días que lloran. Y yo empiezo, cuando empiezan a llorar, yo empiezo, Señor, por favor, estas cosas, a mí yo soy muy miedosa, a mí no me gustan esas cosas, entonces yo le pido al Señor, por favor, calme. Y bueno, pasan como 5 minutos y se calma. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos manifieste, porque yo de repente puedo pensar eso no es normal, pero tampoco puedo aferrarme a que algo de demonio, exactamente. Entonces yo tengo que pedirle al Señor que si es algo que es algo maligno, pues bueno, voy a orar. Lo primero que yo debo hacer es orar en mi casa y siempre tener presente a Cristo a través de las alabanzas, a través de la oración y todas esas cosas para que esas cosas no sucedan y yo pueda pensar de repente otra cosa que no es. Luego dice,
Manifiesta ser guiada e instruida solamente por Dios, oponiéndose a la obediencia de las autoridades porque le gusta tomar decisiones por encima de Dios. ¿Qué sucede? Nosotros aquí en la iglesia tenemos primeramente lo que es el pastor, que es la persona que, pastor es una persona que nos guía a nosotros, que guía a su iglesia, y también tenemos lo que es un comité administrativo, una directiva, que ellos también tienen un rol dentro de la estructura de la iglesia. Los demás que estamos dentro de la iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo también, pero nosotros no podemos tomar decisiones por encima de esas personas que Dios colocó dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque para eso tienen el llamado de una directiva, tienen el llamado de un pastor, de pastorear a sus ovejas. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar de cierta manera por esas personas que están, digamos, con una jerarquía. No digo que las personas no se puedan equivocar, que no tengan defectos, que no. Pero si nosotros vemos algo que no está bien en esa persona, nuestro deber es orar por esa persona. Nosotros no podemos ir a criticar, a jugar, a hablar mal de nuestro prójimo, sino que nosotros tenemos que orar por esa persona. Entonces nosotros caemos mucho en que no sabe tomar decisiones, el otro casi no me gusta cómo habla, no me llega. O sea, son esas cosas que lo que hacen es dañar la obra de Dios, y nosotros todo lo que hacemos es para Dios y por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dañar la obra del Señor? Eso es lo que nosotros debemos pensar. Si nosotros estamos aquí por Dios, nosotros no podemos hacer cosas que destruyan la iglesia. Al contrario, tenemos que buscar unir y edificar la iglesia. Y cuando algo no estemos de acuerdo, oremos por esa persona, oremos por nosotros para que nos quite ese sentir que de repente no es así, simplemente que el enemigo me está usando para que yo lo vea desde ese punto de vista. Entonces, luego dice, estas son las características en generales de lo que es lo que es saber. Pero obviamente no se trata solamente de ver las características, sino que tener presente cómo vamos a vencer nosotros eso. Porque nosotros podemos identificarnos ahí después. Usted sabe que es celosa y sigue siendo celosa. No tiene sentido. Entonces dice, primeramente, en este caso, bueno, aparte de orar, porque no es principal, dice reconocer en nosotros mismos por medio del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros, esto obviamente tiene que ver mucho con la oración. Nosotros, el Espíritu Santo se va a manifestar a través de nosotros, a través de la oración y a través de la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra, porque esto es lo que nosotros nos va a revelar muchísimas cosas importantes. Entonces, nosotros tenemos que primero reconocer en nosotros mismos si tenemos alguna de estas características, para pedirle a Dios que nos ayude a trabajar y quitar, como dice la canción, para arrancar de raíz lo que no es de ti. Para que quite el velo que tú tienes y entiendas que eso no te edifica, que eso no te conviene, que eso no cambia, no te ayuda en ningún aspecto de tu vida. Luego dice, otro más importante es el discernimiento. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos inteligencia y tenemos sabiduría de parte de Dios. La inteligencia, obviamente hay muchas personas que son muy inteligentes, tienen una capacidad de entender rápido, de captar, de absorber mucha información. Hay otras que de repente ni siquiera tienen esa capacidad, pero tampoco no son brutas, no son inteligentes, pero no tienen una capacidad extensa. La sabiduría en este caso es cuando nosotros eso que aprendemos, en este caso cuando es de Dios, lo ponemos en práctica. Pero el discernimiento dice que es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. O sea, no es lo mismo que yo ponga en práctica, por decir los mandamientos, a que yo esté en una situación y yo venga y le pida a Dios que me revele que eso que estoy viendo lo vea como Él lo ve. ¿Sí me explico? O sea, a veces nosotros queremos ver las cosas a nuestra manera, pero Dios la ve con ojos espirituales, la ve desde su punto de vista, la ve desde un ámbito espiritual. Pero nosotros tenemos que pedir ese discernimiento de parte de Dios para nosotros tener la capacidad de ver las cosas a través de cómo Dios ve esa situación. Eso sería algo así como lo que tú estás comentando ahorita, ¿no? De que hay personas que, por ejemplo, tienen alguna característica de saber,
por lo menos yo no controlo la mente, no, ay, Dios, es decir, chismosa. Quizás, bueno, no sé si es que lo estoy malinterpretando, pero quizás uno lo ve con esos ojos, ¿no? De que la persona es así, pero si tú, o sea, si vamos a pedir como lo que es discernimiento como tal, revelación, entonces es donde entendemos que no es la persona como tú dices, sino que Es que no es la persona. claro, pero uno en lo terrenal, en el mundo mundano, no ve a la persona. Pero ese son tus ojos que lo ven. Exacto. Ahora, lo que me refiero es que cuando hablas de discernimiento es verlo desde el punto de vista espiritual como lo ve Jesús. Claro. En este caso no sería la persona, sino que sería el espíritu maligno que está habitando. Exactamente. Oh. O sea, nosotros como seres humanos lo vemos que, como tú mismo dices, chismosa, eso es lo que le gusta hablar de la gente porque es nuestra forma de ser. De una vez criticar a la persona, pero cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, nosotros tenemos que saber que nosotros nos movemos en algo espiritual. Y que si nosotros, cuando Dios sabe que nos movemos en una situación espiritual, no es la persona, es algo que está operando en esa persona. Entonces, cuando tú ves que una persona es así, que es chismosa, que es esto, tú tienes que orar por esa persona para que se salga de ella, o que esa persona pueda reconocer que está haciendo algo que no es de Dios. Y por eso nosotros mismos también tenemos que aprender a observarnos y a que Dios nos revele, porque hay cosas que tú no tienes conocimiento de que lo estás haciendo mal, pero Dios sí sabe que lo estás haciendo mal. O tienes pecado desde tu infancia que no recuerdas, tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te revele a ti eso. Porque por esa pequeña tontería de hace 10 años atrás, cuando venga Cristo nos quedamos, nosotros ni sabemos por qué nos quedamos. Pero eso, para eso es el Espíritu Santo, para remover todo aquello que no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender, por eso yo les digo, nosotros estamos aquí en la iglesia para unirnos más, no para definirnos. No porque me cae mal, no porque, o sea, eso no es de Dios. Dios aborrece el pecado. Y si nosotros caemos en eso, nosotros estamos cayendo en algo que no le gusta a Dios. Entonces, yo te seguiré, Cristo. Pero ¿de qué manera lo estamos siguiendo? A nuestra conveniencia, a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Dios no quiere eso. Dios no quiere tu manera de pensar. Él quiere que tú hagas su voluntad. Es más, yo estaba en mi casa y yo decía, yo no sé, escuché una prédica, escuché unas canciones y me dio a la mente que nosotros debemos cumplir los mandatos de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo se la cumplir con Dios? Porque son tantas cosas que nosotros debemos levantar. Son tantas cosas que tú dices, no sé si cumplir los mandatos, no sé si cumplir los mandatos, no sé si cumplir un obra, no sé si ser más. Entonces son esas cosas que tú tienes que decirle, Señor, que seas tú guiándome, porque hay tantas cosas que Dios te pide que tú de repente todas no las puedes hacer al mismo tiempo. Todo no puedes cambiarlo de un día para otro. Entonces tú tienes que irle pidiendo a Dios que vaya dejando, te vaya sacando, te vaya transformando, te vaya regenerando, vaya siendo otra persona, piense de otra manera, veas las cosas de otra manera. Y así Dios va a ir entrando en tu corazón hasta transformarte hasta donde Él quiere llegar. Recordemos que nosotros siempre vamos a pasar por aflicciones, debilidades, porque somos seres humanos. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra fuente y nuestro centro es Cristo y nosotros nos dejamos guiar principalmente por Cristo, por su palabra, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Yo muchas veces le decía, de repente usted tiene un problema y usted le pide, Señor, por favor, que seas tú, el tiempo de vida es perfecto, a los 3 días usted está haciendo otra cosa, porque si tú estás diciendo que el tiempo de vida es perfecto, porque tú estás haciendo otra cosa, en pocas palabras dice que estás haciendo tú, de qué estamos hablando, si al final no estás haciendo lo que tú quieres. No estás esperando mi tiempo. A veces Dios necesita que tú pases por ciertos procesos, por ciertas situaciones, para darte algo mejor a ti. Amén. Pero no tenemos paciencia y no sabemos esperar. Luego dice, allá hablamos de lo que es el discernimiento. Dice que es la misma voluntad de Dios, es como la de Dios. Recibimos instrucción de Dios principalmente. Y dice que hay como 2 tipos de discernimiento. Discernir entre el bien y el mal, que es relativamente lo más fácil, decimos nosotros, aunque a veces nosotros lo malo nos parece bueno. Pero hay que tener discernimiento para saber cuando algo te conviene o no te conviene, cuando está bien y cuando está mal, según lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que dejarlo ya por la palabra, esta es nuestra mejor guía. Cuando sentimos que, Dios mío, no sé qué quiere decir, busque la palabra para que consiga su respuesta.
Y luego dice que discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros nos acostumbramos a que nos sentimos bien, estamos bien en la iglesia, yo me siento bendecida, pero a veces Dios quiere algo más de ti. Y nosotros nos cuesta dejar lo bueno por lo mejor. A veces sucede que lo bueno, y tú dejando lo bueno, vas a pasar por un desastre y luego viene lo mejor, porque Dios a veces trabaja de esa manera. Pero si nosotros confiamos en Dios y sabemos discernir cuando Dios quiere pasar de lo bueno a lo mejor, nosotros entendemos que hay cosas por las que hay que pasar. Entonces, este es un poquito más difícil, porque nosotros no, es como que quien dice, nuestra zona de confort, no nos gusta soltar lo bueno, no nos gusta salirnos de lo que conocemos. Nos cuesta mucho ir al siguiente paso, ir al siguiente nivel. Por lo menos, usted entra hoy a la iglesia y el Espíritu Santo, a través de la adoración, le manifiesta a usted una cosa que solamente usted y Dios lo sabe. Pero Dios ahora no quiere que tú solamente vengas a la iglesia a congregarte, sino que tú hagas otra cosa más. Y a veces ese paso que tenemos que dar de más nos cuesta, porque nosotros nos sentimos bien, nada más viniendo a congregar. Pero es que Dios no te viene nada más que te congregue, Dios quiere algo más de ti. Y eso nos cuesta dar ese paso, pero cuando nosotros entendemos que es de la voluntad de Dios, es la obediencia de Dios, nosotros no nos importa. Sí, está bien. Yo por lo menos ahora, hoy íbamos a tener la reunión con la hermana Minosca, pero bueno, imagino que por cuestiones personales pues no pudo. Y Paula me escribe a las 7 para que yo, Mercedes, para que saque la palabra en eso. Y yo venía sacando la palabra, pero yo no la había terminado, porque como yo me confié de que cuando yo me entonces yo venía y la estaba sacando como quien dice, poco a poco, escuchaba música, o sea, a mí me gusta andar en mi tiempo. Y de aparte, me sentí un poquito mal quebrantada, tenía muchísimo malestar en el cuerpo, no había hecho nada en todo el día. Y cuando Paula me dice, yo, ay Señor, cuando Paula me dice, Mercedes, ¿lo puedo? Porque ella me dijo algo, me preguntó si podía o no. Y yo aprendí algo en no decirle no al Señor. Amén. Así me sienta mal, así me sienta cansada, así no quiera hacer, así de repente me lo está diciendo a las 7 de la mañana. O sea, nosotros vamos en el término, ay, pero la hermana me toca sinceramente. Pero me va a poner a pensar en esas cosas. Y yo le dije, no, está bien, pero no había hecho nada. Y yo le dije, bueno, Señor, ya Dios me había dado de la predica que os habla sobre qué personaje en este caso de la Biblia iba a hablar, pero no lo había desarrollado. Entonces, con todo mi malestar, empecé a escuchar, empecé a leer la Biblia, empecé a leer información por internet, empecé a buscar prédicas, canales sobre el tema, empecé a escuchar canciones que se parezcan a lo que yo tenía que hablar hoy de parte del Señor. Y bueno, gracias al Señor, pues es la palabra que estamos dando hoy. Pero en eso, nosotros no podemos decirle no al Señor. Nosotros tenemos que aprender a decir, sí, Señor, está bien. Esté de acuerdo, no esté de acuerdo. Y cuando usted haga eso que Dios le pide, si usted en tal caso le va mal, usted tiene la garantía de que quien le dijo a usted que se fuera por ahí era Dios. Y si Dios lo mandó por ahí, aunque le esté yendo mal, Dios le va a usted a respaldar. Entonces yo siempre he dicho, nosotros tenemos la primera garantía que tú tienes es que Dios te está prometiendo que es por ahí y es por ahí. Entonces si yo creo en la promesa de Dios, tengo confianza en Dios, tengo fe en Dios, que eso también lo hablamos en la prédica con el pastor, que me pareció una prédica de verdad bastante, o sea, me llenó bastante lo que el pastor nos habló ese día sobre la fe, y es verdad. Nosotros tenemos que enfocarnos en que Cristo, en que Dios cuando nos promete algo nos lo cumple. Tenemos que pensar como que si, bueno, yo me quiero comprar un carro, bueno, yo sé cuál es, ya yo lo veo, cómo es, de qué color. Y a lo mejor te dirán, pero tú eres loca, ¿cómo vas? Pero yo creo en el Señor. El Señor en algún momento me lo da, yo confío en el Señor. Amén. Y son esas cosas, de repente es un ejemplo absurdo, pero hay muchísimas cosas, muchísimas bendiciones que Dios nos quiere dar a nosotros, que nosotros tenemos que aprender a confiar y a creer en el Señor. Y luego, aquí para terminar, dice en Juan 6:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que
Nosotros debemos confiar primeramente en el Espíritu Santo, no en nuestra propia inteligencia, en nuestras sabiduría. En este caso, la inteligencia y la sabiduría de Dios. Dejarnos guiar a través del Espíritu Santo también. Para que nosotros podamos dar esos frutos y actuar de manera coherente a la voluntad de Dios. Entonces, en este caso, pues, lo que yo quería compartir con ustedes de parte del Señor es que nosotros tenemos que aprender a reconocer aquello. De repente no tiene ninguna característica de Jezabel, gloria a Dios, que no tenga ninguna de esas características. Pero tenemos otras cosas que nos están, como quien dice, como que no deja que llegue la bendición a nosotros rápidamente. O sea, a veces Dios nos quiere dar algo, por eso con nuestras propias acciones. Dios no nos la da porque no estamos preparados para recibirla. Somos muy inmaduros espiritualmente para recibir esa bendición. Entonces, si usted quiere que Dios le dé a usted la bendición al 100%, pídele a Dios discernimiento. Discernimiento para comprender las cosas, para comprender lo que sucede, para ir más allá de lo que usted ve a simple vista. Como le decía, como le estaba diciendo Jezabel ni era reina ni nada. Él simplemente era la esposa del rey Israel en ese momento. Y ella hacía como quería. Era una sombra que ese rey tenía. Dicen que ese fue uno de los peores reinados de Israel, fue ese de Jezabel con el esposo Acab, que fue uno de los peores, porque el pecado sobreabundó de una manera. Entonces, imagínense lo que puede hacer un espíritu maligno, cómo puede operar el enemigo con nosotros, y eso nos puede a nosotros dañar nuestro matrimonio, dañar nuestra familia, dañar la iglesia. Separar una nación, un país completo. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que empezar primeramente por nosotros mismos y orar por aquellas personas que nosotros de repente veamos algo que no es correcto, que no es de Dios, y orar por esa persona para que Dios se manifieste en ella y transforme. Entonces, en este momento te vamos a cantar y vamos a adorar esta canción. Vamos a meditar la palabra. Día a día queremos aprender un poco más de ti, queremos aprender a conocerte, queremos aprender a amarte, que sea nuestro primer pensamiento, sea lo primero para nosotros. Entender, Padre, que tú eres nuestro centro, eres nuestra fuente en todo momento, eres aquella persona que nos respalda, nos guía, nos provee todo aquello que necesitamos. Aunque de repente pasemos por situaciones, tribulaciones, aflicciones, confiamos plenamente, Señor, en tu promesa. Confiamos plenamente en tu palabra, Señor. Porque el Dios de antes es el Dios de ahora y es el Dios de siempre. Por eso creemos fielmente en ti y en todo aquello que quieres hacer en nuestro corazón. Señor, permítenos, ayúdanos, Señor, a que seas tú tocando nuestra puerta, a nuestro corazón, que podamos abrir todo lo que nosotros somos, para que podamos sacar todo aquello que no proviene de ti, que no te agrada a ti, para que seas tú viviendo dentro de nosotros, que seas tú, Señor, manifestándote por medio de nosotros.
nosotros, queremos ser usados, Señor, por ti. Que sea el Espíritu Santo día a día revelándonos palabra viva, palabra de fe, palabra de amor, palabra de generosidad, Señor. Pon personas a nuestro alrededor que podamos ayudar, que estén pasando por alguna situación o que estén presentando, Señor, situaciones o espíritus que lo estén atormentando, Señor, para poder ayudarles y darle una palabra de vida que eres tú, Señor. Te damos las gracias, Señor, por las personas que hoy estamos acá. Gracias por tus bendiciones, porque todas las que estamos acá recibimos de ti esa porción de día, esa porción de tu palabra. Llévanos en bendición como hasta ahora lo has hecho, que nuestra semana sea de bendición en todo momento, Señor, y que siempre podamos de alguna u otra manera conectar contigo, ya sea en el trabajo, ya sea viniendo a casa, ya sea en nuestro hogar, ya sea con nuestra familia, Señor, pero que tú siempre permanezca presente en nuestros corazones y en nuestro día a día, Señor. Gracias te damos, te amamos tu generosidad, Señor, porque eres grande, eres el gran yo soy. Amén. Te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén.